poder decir que tenemos en conexión a Ekaitz Cancela, que es periodista, que lleva pues más de una década investigando la intersección entre tecnologías y capitalismo. Ya tiene varios libros, uno llamado Despertar del sueño tecnológico y un último libro llamado Utopías digitales. Vamos a hablar de tecnoligarcas, de Musk, de Telegram, de las medidas de Pedro Sánchez y para mí, insisto, es una de las voces más autorizadas pues para hablar de todo este entramado que estamos viendo estos días. Tenemos ya en conexión a Ekaitz Cancela. Buenos días, Ekaitz. Buenos días, ¿qué tal? Os escucho un poquito bajito porque no iba con los cascos, pero un placer estar aquí. Muchas gracias. Para nosotras sí que es un placer que estés con nosotras. Yo te quería preguntar primero por esta medida que ha causado tanto revuelo, ¿no?, de Pedro Sánchez, pues destinada a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Yo te quería preguntar cuál es tu valoración sobre esta medida. Bueno, todos conocemos a Sánchez, ¿no? Es un mago, ¿no? Por un lado te muestro una bolita y luego por otro lado hace otra cosa. Lo primero decir que no son solo medidas de Sánchez. Francia tiene un proyecto de ley que está aprobado en comisión parlamentaria y está pendiente del Senado. El Parlamento Europeo tuvo una resolución en 2025 donde se armonizaba la edad mínima en 16 años. Otros países como Portugal han puesto el proyecto de 16 años, Dinamarca 15 años, Reino Unido también, Alemania hay un comité de expertos estudiando estas opciones. Entonces, lo primero es entender que esto no es una medida de Sánchez, sino que es una medida que forma parte de la estrategia geopolítica de la Unión Europea, donde se está poniendo a los líderes tecnológicos en el foco en un momento donde en un momento en el que se han alineado con Trump y donde hay una crisis gigante a nivel geopolítico con Groenlandia, con Ucrania y con Gaza, ¿no? Entonces, contra el poder duro de Estados Unidos, contra el poder militar, se está tratando de aplicar un poder blando, es decir, un poder cultural e ideológico. Este es el mismo poder que Europa lleva años tratando de abrazar, la regulación como modelo de poder blando, que no ha tenido ningún tipo de éxito, ¿no? Las multas no han funcionado y recientemente se ha anunciado la reducción de las partes más problemáticas de la DSA, de la Digital Service Act, porque Silicon Valley ha presionado muchísimo en contra y ha gastado millones en Bruselas para oponerse. Francia y Alemania han dicho mejor no mosquearles. Entonces, esto es puro populismo digital sin ninguna base material de fondo y es de hecho una muestra de lo poco y de la poca capacidad que tiene la Unión Europea más allá de regular las redes sociales para menores de 18 años. Es como los menores siguen sin poder conducir antes de los 18 años y las emisiones de los coches siguen destruyendo el clima, ¿no? Entonces no hay ningún componente estructural en esta medida. Luego, la parte más dura, que es la de que tengan responsabilidades penales los CEOs tecnológicos, ha sido rechazada por Bruselas y por la Comisión Europea y jamás vamos a ver a Pedro Sánchez hacer responsable a Elon Musk o a Mark Zuckerberg por el contenido que se vierte en sus plataformas. Porque la ley europea se centra en las plataformas, no en los CEOs. Si no, imagínate la capacidad que tendría cualquier país europeo y cualquier político estadounidense de atacar a los líderes europeos. Aunque bueno, ya les espían y nadie se ha quejado. Luego, la creación de un sistema de rastreo, que es otra de las medidas de Sánchez. Bueno, no sabemos cómo se hará, si se respetará la privacidad, si la ciberseguridad estará en el diseño, cómo nos encargaremos de que esos datos estén anonimizados y además que estamos abriendo es la muerte del anonimato. Y no sabemos si esto va a dar lugar a una base que fuera de la democracia para que los estados y las compañías negocien qué medidas tomar, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ahora que Sánchez es un progre, guay, y cuando llegue Vox, ¿no? El problema de politizar la tecnología y quedarse en la superficie es que sienta las bases para que la ultraderecha vaya mucho más allá. Luego, otro par de cositas. La medida de Lula es mucho más potente, ¿no? De bloquear a la plataforma, ¿no? Entonces, estas medidas son solo, además, para los países europeos. El resto del planeta ya puede defenderse por sí mismo, es decir, totalmente eurocéntricas. Se podría aprovechar para una alianza entre países, para bloquear de manera colaborativa entre Sánchez y Lula, pero es algo que la diplomacia española no ha querido hacer. Y luego, cuando decía lo de que Sánchez es un poco, ¿no?, que es un mago, es porque lo que está pasando oculto al ojo humano es que Sánchez ha anunciado estas medidas en Dubái, ante todos esos jeques misóginos y explotadores que no respetan ya no los derechos de la infancia, sino los derechos de los trabajadores infantiles porque los tienen preparando y levantando sus conglomerados allí, ¿no? Entonces, ¿qué hay de fondo? Además, bueno, un país además conocido por su autoritarismo digital, como lo muestran muchos académicos y muchos estudios al respecto. ¿Qué hay de fondo?
Sánchez ha ido allí a traer inversiones de los países árabes para dotar a los capitalistas de la guerra europeos. Indra, Telefónica y Escribano. En todos son en los que tiene propiedad el Estado. Es decir, el Estado ya podría hacer una red social con todo el dinero que gastan empresas tecnológicas militares españolas, solo que prefiere desarrollar lo que ha ido a hacer allí a Dubái. Como indica el acuerdo entre Edge Group y Indra, ¿no? Para Smart Munitions, es decir, municiones merodeadoras, activos que se están volviendo muy críticos debido a su uso generalizado en la guerra. Se les describe como drones suicidas y permiten el ataque con precisión a un coste relativamente bajo. Indra también está desarrollando drones de ataque y de combate con Dubái. Entonces, bueno, esto de ir a Arabia Saudí y decir, wow, somos la cuna de la democracia, pero al mismo tiempo lo que has hecho es afirmar acuerdos para herramientas que matan a gente en territorio, es una obscenidad tremenda, y que esto no se esté hablando en los medios progresistas habla de la hegemonía cultural que tiene la progresía. Pero bueno, no os preocupéis que el sanchismo contra el trumpismo, es decir, socialdemocracia o fascismo, creo que va a durar poquito. Pues en este sentido, además, también te quería preguntar, pues porque frente a las medidas reguleras y descafeinadas de la socialdemocracia, lo que hemos visto es también un embate de ese fascismo pues bastante duro. Tenemos a Musk insultando a políticos y al presidente de España. Tenemos al dueño de Telegram mandándonos a todos un mensaje a nuestros Telegrams privados. Y mi pregunta también es, bueno, si frente a medidas tan laxas y tan descafeinadas como las que propone el presidente ya hay esta reacción, ¿qué podemos esperar de los tecnooligarcas y realmente qué podemos hacer para hacerles frente? Bueno, España tiene muchas oportunidades para hacer frente a los tecnooligarcas. Para empezar, el Ministerio de Defensa, sus comunicaciones satelitales las provee SpaceX. Han salido de tres cantos, se ha lanzado, es decir, toda la seguridad nacional en el espectro de las telecomunicaciones depende de la empresa de Elon Musk. Entonces tú puedes meterte con él en Twitter, pero tu ejército, tu Ministerio de Defensa y todas las Fuerzas Armadas requieren de su infraestructura. Muy fácil, bloquear esos contratos. Siguiente, que tenemos al Ministerio de Defensa también y a las Fuerzas Armadas y a los sistemas de inteligencia utilizando el software de Palantir, la empresa de Peter Thiel, que está ayudando a Trump a vigilar a migrantes, a mujeres, a personas racializadas y atacándoles y buscando cómo expulsarles del país. Bloquear esos acuerdos y destruirlos. Luego, España es el país de la Unión Europea que más atracciones y más centros de datos está atrayendo de Silicon Valley. En este sentido, la política de Sánchez es igual que la de Isabel Díaz Ayuso, atraer a Microsoft, a Amazon y a Google. Muy sencillo, bloquear todos esos acuerdos con todas las empresas tecnológicas y prohibir que se construyan centros de datos en empresas extranjeras. ¿Qué más se puede hacer? Meterles unas multas tremendas a estas empresas por estar utilizando los datos de los ciudadanos. Es que esto me toca la moral, porque esos datos no son de ellos, son de los ciudadanos del Estado. Y Sánchez, en lugar de decir, oye, mira, si queréis utilizar estas infraestructuras, vais a pagar una millonada, y mientras tanto España va a construir una infraestructura paralela más focalizada a fomentar el bienestar, los servicios públicos, que a automatizar la guerra, el cambio climático y la financiarización. Y luego, bueno, es que además podría llevarse a cabo todas las políticas de desprivatización y de sacar a Microsoft de la administración pública, con la que ha firmado el Estado más de 1.000 millones de euros en contratos públicos en 10 años. Con esos 1.000 millones se podrían hacer muchas cosas, pero están todas las administraciones públicas dependiendo de las infraestructuras públicas de Silicon Valley, y así podemos seguir viendo cómo Sánchez se mete en Twitter, desde Twitter, en Twitter, creyéndose, no sé si trotskista o qué, pero cuando lo que están haciendo esto es como lo de la política de la identidad, que te fijas mucho en el reconocimiento, pero no en la distribución de los recursos. Nos están haciendo el mismo truco. Vamos a ver si así conseguimos hacernos un poquito conocidos o un poquito críticos en el espectro internacional, pero no tocamos en ningún momento los fundamentos del poder de Estados Unidos que tienen y que controlan España, y que cada día nos hace parecer más una colonia que depende comercial, militarmente y económicamente de Silicon Valley. Pues, Ekaitz, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. La verdad es que es un lujo escucharte. Bueno, gracias por meter marcos críticos, y el programa de la base ayer también estuvo muy chulo.